Bueno, pues ahora que ya hemos visto la importancia de los logaritmos, sus propiedades, sus características, para qué se usan, a qué nos ayudan, todas esas cosas, y que además hemos visto en la práctica las funciones logarítmicas, hemos trabajado con la función sonoridad, que es una función logarítmica de la intensidad sonora. eh, vamos a ver, vamos a intentar estudiar las características generales de las funciones logarítmicas. Para eso las definimos lo primero. Una función logarítmica es aquella en la que la variable independiente, es decir, la x, está afectada por un logaritmo. En general serían de la forma y igual al logaritmo en base a de f de x, donde a, como es una base de unos logaritmos, es positiva y distinto de 1, ¿vale? Por ejemplo, una función logarítmica sería y igual al logaritmo de x al cuadrado, y igual al logaritmo en base 6 de x, y igual al logaritmo en base 3 de 2x más 1, ¿vale? Cualquiera en la que aparezca un logaritmo. Vamos a empezar a trabajar con una función determinada, y igual al logaritmo en base 2 de x. Vamos a estudiarla, a intentar representarla gráficamente, y a partir de la gráfica y de las cosas que vayamos calculando para representarla, trataremos de encontrar las características generales de las funciones logarítmicas. Es decir, vamos a estudiar esto de manera que cuando vosotros veáis una gráfica de una función, nada más ver la forma que tiene, podáis identificarla como una función logarítmica. La representación de funciones, que es un tema importante en primero de bachillerato, este año la vamos a trabajar con funciones sencillas. Para representar las funciones que vamos a usar este curso, tendremos que hacer siempre un estudio similar. Por un lado el dominio, por otro lado los puntos de corte con los ejes, y después haremos una pequeña tabla de valores en función de lo que necesitemos saber. Esto es bastante similar a las funciones, al trabajo que hacíais con las funciones cuadráticas en tercero. Primer punto, hemos dicho el dominio. Pues vamos a definirlo. El dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, de manera que cuando sustituyamos esos valores de x en la función, la variable dependiente, la y, nos salga un número real. Vamos a ver qué es lo que pasa con una función logarítmica. Hemos dicho que trabajamos con la función igual al logaritmo en base 2 de x. Vale. ¿Qué valores puede tomar la x de manera que yo pueda calcular el logaritmo en base 2 de ese número x con una calculadora? ¿Vale? Pues puede tomar valores positivos, todos los que queramos. No puede tomar 0, porque ya sabemos que no existe el logaritmo de 0, porque no hay ningún número al que podamos elevar otro y que el resultado sea 0. Y tampoco podemos tener valores negativos en la x. No existen los logaritmos de los números negativos. Por lo tanto, el dominio de esta función es todos los números reales positivos. Es decir, el intervalo que va desde 0 sin incluir hasta infinito. Vale, ya sabemos qué valores le podemos dar a la x. Puntos de corte con los ejes. Vamos a recordar de cuando repasamos al principio de curso las funciones que habéis visto en tercero, que los puntos de corte con los ejes, entre dos funciones cualesquiera, son aquellos que pertenecen a la gráfica de las dos funciones, es decir, cumplen la ecuación de una función y también de la otra. Por lo tanto, para calcularlos, resolvemos el sistema formado por las ecuaciones de estas funciones. Como ahora una de las funciones de la que vamos a hablar es el eje x o el eje y, porque estamos hablando de puntos de corte con los ejes, nosotros tendremos que calcular estos puntos de corte resolviendo el sistema igual al logaritmo de la función que sea, de la función logarítmica que queramos,
con y igual a 0 para el eje X y la función logarítmica que nosotros tengamos con X igual a 0 para calcular los puntos de corte con el eje Y. Vamos a hacerlo en nuestro caso. No olvidemos, estamos trabajando con la función, y igual al logaritmo en base 2 de X. Por lo tanto, los puntos de corte con el eje de abscisas, el eje de las X, y igual al logaritmo en base 2 de X y igual a 0 sería la otra función. Por lo tanto, por igualación, logaritmo en base 2 de X igual a 0. Esto significa que 2 elevado a 0 es igual a X, ¿vale? Aplicando la definición de logaritmo. Por lo tanto, 2 elevado a 0 es 1, es igual a X, X es igual a 1. Luego, corta en el punto X1 y 0. Ya tenemos un punto de corte con los ejes. Vamos con el punto de corte con el eje de ordenadas o con el eje Y. Resolvemos el sistema igual al logaritmo en base 2 de X y X igual a 0, que sería la ecuación del eje Y. Por lo tanto, por sustitución, igual al logaritmo en base 2 de 0. Hemos dicho que no existe ningún número al que podamos elevar 2 para que nos dé 0 de resultado. Por lo tanto, no corta al eje Y. Bien, ahora, teniendo en cuenta cuáles son los valores que le podemos dar a la X, vamos a hacer una pequeña tabla de valores, bueno, pequeña o grande según nos haga falta, y vemos los puntos que tenemos para poder representar esa gráfica. Vamos a hacer una tabla de valores. Nosotros le damos valores a X y obtenemos los de Y, sin despistarnos nunca y teniendo claro que la función que estamos representando es igual al logaritmo en base 2 de X. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle a X valores de potencias de 2 para poder calcular el logaritmo de una forma sencilla. ¿Que no queremos? Pues para eso están las calculadoras, ¿vale? Entonces yo le voy a dar a la X el valor 2. Logaritmo en base 2 de 2, 1. Le voy a dar el valor 4. Logaritmo en base 2 de 4, 2. Le voy a dar el valor 8. Logaritmo en base 2 de 8, 3. ¿Vale? Voy a darle el valor 1, que es el punto de corte que nos ha salido antes. 1, 0. ¿Vale? No le voy a dar más de momento. Ahora voy a representar estos puntos y cuando tenga dibujada cómo va la gráfica, veo si necesito saber alguna cosa más. ¿Vale? Vamos a representar. Como no le podemos dar valores negativos a X, vamos a utilizar solo la parte positiva de los ejes y así los puedo hacer las unidades un poquito más grandes, ¿vale? Entonces, para X igual a 2 y igual a 1, ¿vale? De aquí tenemos un punto. Para X igual a 4, voy a hacer un poquito grande, aunque no se debe, ¿vale? X igual a 4 y igual a 2. Aquí nos daría otro punto. Para X igual a 8. 5, 6, 7, 8, 3. Bueno, pues esto ya más o menos le vemos clara la tendencia de esta gráfica, ¿no? Voy a dibujarla en otro color y sería una cosa así. ¿Vale? No es una línea recta, se va teniendo esa forma. Ah, perdón, un punto importante, el 1, 0, ¿vale? Que sería este punto de corte. Y ahora, ¿qué problema tenemos? Pues que no sabemos muy bien qué es lo que hace esta gráfica de esta función. ¿Qué pasa? Sabemos que valores más pequeños de 0 no puede tomar, pero ¿qué pasa en este tramo entre 0 y 1? Bueno, pues voy a darle valores entre 0 y 1.
¿Qué valores hay entre 0 y 1? Pues por ejemplo, un medio. Logaritmo en base 2 de un medio menos 1. Un cuarto. Logaritmo en base 2 de un cuarto menos 2. Por lo tanto, para x igual a un medio, y es menos 1. Aproximadamente aquí. Para x igual a un cuarto, y es menos 2, ya más difícil de dibujar. ¿Vale? Pero se va claramente acercando al eje de las x. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Para x igual a un octavo menos 3. Se va acercando, pero no va a llegar nunca a tocarla. Nunca va a llegar a x igual a 0. Eso ya lo sabemos. Vale. Entonces, fijaros qué forma tienen las funciones logarítmicas. ¿Vale? Tienen esta forma determinada y característica de ellas. Estas líneas hacia las que se acerca la función, pero que nunca llega a tocarlas, reciben el nombre de asíntotas. Y las iremos viendo a medida que vayamos representando más funciones y trabajando con ellas.